Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Hoy es lunes y comenzamos la semana informativa con nuestros titulares. Siniestro vial en Pueblo Bello deja un fallecido y 3 heridos. Ataque armado en Bosconia deja una mujer muerta y otra herida. Capturan a un hombre señalado de abuso sexual a menor. Anulan en primera instancia elección del diputado Raúl Romero. Cesar podría recibir 80.000 migrantes más si aumenta migración desde Venezuela. Gabriel Pineda sería el nuevo gerente de Fombi Social tras salida de Sandra Cuglia. Cesar enfrenta desafíos en la gestión de residuos. Por la quinta fecha, Alianza Fútbol Club igualó 1-1 ante Envigado en Valledupar. Así quedó Colombia en el medallero de los Juegos Olímpicos París 2024. Federación Colombiana de Fútbol y Mindeporte unen fuerzas para Copa Mundial Femenina Sub-20. Gracias por sintonizarnos. Somos RTA Noticias. Arrancamos el desarrollo informativo de hoy. El Tribunal Administrativo del Cesar ha decidido anular en primera instancia la credencial del diputado de Cambio Radical Raúl Romero. Esta decisión de primera instancia ya fue conocida por el diputado. El Tribunal Administrativo del Cesar ha declarado nula la elección de Raúl Romero Rodríguez como diputado para el periodo 2024-2027. La decisión, tomada este 12 de agosto y con ponencia de la magistrada Mariluz Álvarez Araujo, se basa en una demanda presentada por la ciudadana Juana Modesta García Mejía. La denunciante alegó que Romero Rodríguez estaba inhabilitado debido a que su hermano Johnny Enrique Saravia Rodríguez fue registrador municipal de Pailitas entre el 13 de octubre de 2022 y el 2 de junio de 2023. La demanda sostiene que la cercanía de Saravia con el proceso electoral podría haber beneficiado a Raúl Romero. El tribunal aceptó estos argumentos y rechazó la defensa de Raúl Romero, quien había argumentado que su hermano había sido trasladado para evitar conflictos de interés. El fallo concluyó que se cumplían los requisitos de inhabilidad estipulados en la Ley 2200 de 2022, incluyendo el vínculo familiar, el ejercicio de autoridad por parte de Saravia y el periodo relevante. Es de mencionar que esta decisión es de primera instancia y puede ser apelada. Mientras el fallo no sea definitivo, Raúl Romero seguirá ejerciendo como diputado del Cesar. Ante la renuncia de Sandra Cuglia, gerente de Fombi Social, el alcalde de Valledupar ha decidido nombrar de inmediato su reemplazo. Hoy se conoció el nombre de quien será el titular de esa entidad. Y en noticias políticas, Gabriel Pineda Arregocé sería el nuevo gerente de Fombi Social en reemplazo de Sandra Cuglia, quien renunció a su cargo. La renuncia de Cuglia es el segundo cambio en el gabinete del alcalde Ernesto Orozco en los últimos 7 meses, después de la salida de Álvaro Molina de la oficina del CISBEN. Sandra había planteado objeciones respecto a la capacidad de Fombi Social para gestionar la legalización de terrenos invadidos, sugiriendo en cambio que la oficina de planeación asumiera esta tarea. Este desacuerdo generó tensiones dentro de la administración, con críticas hacia Cuglia por su renuncia a enfrentar los aspectos jurídicos complejos asociados en el proceso. Gabriel Pineda, quien anteriormente fue gerente de Fombi Social durante el mandato del exalcalde Tuto Uía y recientemente se desempeñó como jefe de talento humano en la alcaldía, toma el cargo con el apoyo cercano del alcalde Orozco. Además, el abogado Juan Manuel Aarón Yaní asumirá el rol de jefe de recursos humanos. Con esta designación se espera que Fombi Social avance y que los habitantes de Valledupar, al borde de sus asientos, vean si esta administración logra resolver este problema que otros no lograron enfrentar. Para RTA Noticias informó Charit Ovalle. Hay un hecho lamentable que se registra en el municipio de Pueblo Bello, en el norte del Cesar. Allí un siniestro vial ha dejado una persona muerta y 3 más heridas. Un trágico accidente de tránsito ocurrió la noche del domingo 11 de agosto en la vereda El Reposo, a 2 kilómetros de la zona rural del municipio de Pueblo Bello, dejando como saldo una persona fallecida y 3 heridos, entre ellos 2 menores de edad.
La víctima mortal fue identificada como Josman David Poches Contreras, de 29 años, quien conducía una motocicleta en compañía de su esposa, Margie Liliana Fontalvo Gutiérrez, y sus dos hijos de 2 y 3 años. Según los testimonios de los familiares, el accidente ocurrió cuando la motocicleta en la que viajaban colisionó con la parte trasera de un vehículo, lo que hizo que el hombre perdiera el control y la familia cayera en un área enmontada al costado de la vía. Los 4 ocupantes de la motocicleta fueron trasladados inicialmente al centro médico del municipio, pero debido a la gravedad de sus heridas, fueron remitidos a la clínica médicos en Valledupar. Desafortunadamente, Josman falleció al ingresar al Hospital Rosario Pumarejo de López, según informaron los médicos. Las autoridades están investigando las circunstancias del accidente para determinar las causas exactas del siniestro vial. Siguen los ataques sicariales en el municipio de Bosconia, en el norte del Cesar. Allí, una mujer resultó muerta y otra más herida en un hecho registrado en las últimas horas. En medio de un ataque armado registrado la madrugada del domingo 11 de agosto en el barrio Enrique Arón del municipio de Bosconia, una mujer resultó muerta y otra quedó gravemente herida. La víctima mortal fue identificada como Trinidad Barrios Rodríguez, de 59 años, quien recibió un disparo en la cabeza. Adaluz Terán, de 53 años, resultó herida en la parte frontal derecha de la cabeza y se encuentra bajo pronóstico reservado, según informaron las autoridades. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas se encontraban departiendo hasta que 2 hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon y posteriormente se dieron a la huida. Las afectadas fueron trasladadas a la clínica Sinaís Vitais. Sin embargo, los médicos confirmaron el fallecimiento de Trinidad Barrios poco después de su llegada. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los motivos detrás de este ataque y capturar a los responsables. Hacemos la conexión regional con Vladimir Mier, quien se encuentra en el municipio de Río Viejo, en el departamento de Bolívar, para contarnos qué está pasando en esa localidad. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy estamos en el municipio de Río Viejo, donde está realizando la primera feria de emprendedores. Aquí los microempresarios de este municipio pues han traído toda su artesanía y todos los elementos que ellos fabrican en su casa para mostrarlos y venderlos en este importante evento empresarial. Muy bien, porque esto es bueno que de todas maneras le den participación a nosotros los emprendedores como tal, que apoyen el talento que hay acá en el municipio, primero que todo, ¿sí me entendés? Entonces, bueno, que se siga haciendo y que sí, que es una cosa que necesitamos acá, que hace falta en el municipio, apoyo, más que todo apoyo para nosotros los emprendedores como tal. Y yo, pues, el arte mío, el arte de la madera, pues hace falta, porque de verdad es algo que muchos no lo conocen. Esta primera feria de emprendedores, que contó con el patrocinio de la alcaldía municipal, pues aquí muchos emprendedores de este municipio dieron a conocer sus artesanías y vinieron a exponerla para que la gente de otros lugares del país pues llevara estos elementos hechos por ellos hacia sus casas. Para RTA Noticias, desde el municipio de Río Viejo, les informó Vladimir Mier. Gracias, Vladimir, por la conexión desde Río Viejo, allí en el departamento de Bolívar, sobre el río Magdalena. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo ha dicho que el Cesar enfrenta grandes desafíos en materia de residuos sólidos. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo ha revelado que 22 de los 32 departamentos de Colombia, incluyendo el Cesar, están experimentando problemas graves en la disposición de residuos sólidos. El estudio indica que de los 262 sitios de disposición de residuos evaluados, 24 han completado su vida útil, 46 tienen entre 0 y 3 años restantes y 22 entre 3 y 5 años. Además, el informe destaca que muchos residuos se están acumulando en botaderos a cielo abierto, con un total de 79 en todo el país. La Defensoría ha solicitado a las autoridades correspondientes, incluyendo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones, que trabajen conjuntamente en la elaboración e implementación de planes urgentes para el manejo de residuos sólidos. La situación en el Cesar es un reflejo de una crisis nacional en la gestión de residuos y requiere una respuesta rápida y coordinada para evitar un desastre ambiental y de salud pública. De mantenerse Nicolás Maduro en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Valledupar, el Cesar y el departamento de La Guajira podrían recibir por lo menos 80.000 migrantes venezolanos.
El gobierno nacional estima que hasta 5 millones de venezolanos podrían ingresar a Colombia en busca de mejores condiciones si el régimen de Nicolás Maduro no cambia. Este incremento podría impactar significativamente en los departamentos de Cesar y La Guajira. Durante una reciente reunión en Riohacha, La Guajira, el vicecanciller, funcionarios de Migración Colombia y autoridades locales discutieron el posible aumento de migrantes. Se estima que la población migrante en el departamento del Cesar podría crecer de 72.000 a cerca de 150.000, mientras que en La Guajira, donde actualmente residen 300.000 migrantes, la cifra podría alcanzar el 1.000.000. Las autoridades locales expresaron su preocupación por la falta de recursos para gestionar esta afluencia, señalando que atender a los migrantes en La Guajira sería como manejar un municipio adicional sin los recursos necesarios. La primera mesa migratoria realizada en el municipio de Codazzi fue un primer paso para enfrentar este desafío. Se está organizando una segunda reunión para septiembre que incluirá solicitudes de apoyo financiero y la participación de más instituciones. También se espera la inclusión de fondos del Plan Colombia aportados por Estados Unidos para mejorar los servicios en salud, educación y asistencia en las regiones afectadas. El gremio camionero y la comunidad de Bosconia están de luto tras el asesinato del joven Óscar Arévalo, quien fue hallado sin vida en una finca cuando transportaba bovinos en su camión. El trágico crimen ocurrió el pasado viernes 9 de agosto, dejando a la comunidad conmocionada y exigiendo justicia. Según las autoridades, Daniel Villalba fue capturado mientras conducía el camión de Arévalo, lo que llevó a una rápida intervención policial. La despedida de Óscar estuvo acompañada de familiares y amigos y la comunidad en general, quienes lloran su partida y claman justicia. El municipio de Chimichagua, Cesar, está de luto tras el fallecimiento de Carlos Eduardo Amariz, conocido cariñosamente como Pichi. El joven concejal murió luego de varios días de luchar por su vida en un centro de salud de mayor complejidad en el Banco Magdalena. Según informaciones preliminares, el concejal ingresó inicialmente al hospital por un dolor de oído, pero fue dado de alta sin un diagnóstico adecuado. Días después, regresó al centro médico con una presión arterial de 179, lo que complicó su estado y finalmente falleció el sábado 10 de agosto. Un homicidio se registró la noche del sábado 10 de agosto en el corregimiento de La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar. La víctima fue identificada como Sebastián Castro, conocido popularmente como Paja. Según informes, el hombre fue interceptado por dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar. No se pueden perder mañana nuestra emisión de mediodía a las 12 en punto por nuestras plataformas digitales en el canal RTA Digital. RTA Noticias Mediodía, con toda la información para estar actualizado a la hora del almuerzo. Ya vengo con la información deportiva. RTA Noticias, emisión mediodía, con todo lo que necesitas saber a la hora del almuerzo. Participa y comparte en las redes sociales. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Vengan, los estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar. Respetado empresario, comerciante, afiliado y profesional en general, la Cámara de Comercio de Valledupar tiene el gusto de invitarlo a nuestro segundo congreso en La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Aseo del Norte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. Prepárate para enfrentar con éxito los desafíos actuales del mundo empresarial.
Nuestro diplomado en Administración Estratégica y Transformación Digital es para ti. Inscríbete ahora en Academus y asegura tu futuro profesional. Por tu seguridad, por la de tus clientes, por la seguridad de todos, renueva hoy el certificado de bomberos. Solicita una inspección bomberil ahora y evita... Mamá y papá, juntos de compras. Participe en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500,000 pesos cada uno. Registra tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. ¿Quieres ganarte un viaje a Santa Marta para 2 personas? Con Supergiros Cesar es posible. Participa enviando y recibiendo tus giros nacionales en los puntos de venta Supergiros y disfruta de 3 días y 2 noches con todos los gastos pagos. Entre más giros realices, más oportunidades tienes de ganar. Válido del 19 de julio al 16 de agosto de 2024. Conoce términos y condiciones en www.supergiroscesar.com.co. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo este influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de Confa Cesar. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Siempre queremos estar más cerca de ti. Por eso creamos Doncamp. Encuéntralas en el barrio La Esperanza, en Populandia, nuestra recién inaugurada sede de Don Alberto y por supuesto nuestro centro de distribución junto a Mercabasto. Perfecto para familias grandes, tiendas y mayoristas. En Don Campo encuentras todo lo que necesitas para mantener tu despensa siempre llena. Carnes, lácteos, frutas, verduras, panes, Supermercados Mi Futuro y Don Campo. El Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud. Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre 8ª y 9ª. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mayales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. AduCesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. AduCesar vela por la defensa de los docentes. Perijá Agua Mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región, con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación. Generamos trabajo y desarrollo social al departamento. Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Expendio El Esquilazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio, calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Expendio El Esquilazo de la Carne, en la Manzana 22, Casa 16, Villa Miriam.
Alianza FC dejó escapar 2 puntos importantes en calidad de local frente al Envigado. Los detalles los tiene en RTA Sport José Antonio Redondo. Muy buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Bienvenidos a la información deportiva en RTA Sport. Anoche, Alianza dejó escapar la victoria en el Armando Maestre Pavalló ante Envigado tras igualar 1-1 por la quinta fecha de la Liga Betplay. En un compromiso que pintaba para salir victorioso del Armando Maestre Pavalló, Alianza FC no supo sostener el resultado y dejó escapar 2 puntos tras igualar 1-1 ante Envigado en el partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Betplay 2 2024. En la primera mitad, los dirigidos por Uber Boder, a pesar de crear las opciones más claras de gol, se fueron al descanso sin poder concretar, dejando al portero de Envigado Andrés Tobar como figura de los primeros 45 minutos. Para la segunda mitad, Alianza se queda con 10 hombres tras la expulsión del delantero Andrés Rentería. Los de Valledupar continuaron dominando en el terreno de juego y sobre los 30 minutos, después de una gran jugada de Jesús Muñoz, Leonardo Saldaña aprovechó el rebote del portero para anotar el primero de la noche. Con la expulsión, siento que el equipo jugó mejor. Nosotros hacemos el gol, seguimos teniendo la pelota. Envigado, aún nosotros con uno menos, Envigado no estaba haciendo daño, pero sí debimos tener mucho más equilibrio. Hay situaciones que son naturales, son instintos de conservación. No es posible que en un inicio de juego del rival tú tengas un equipo abierto y amplio como estábamos. Eso no está bien. Contento por el gol. Sabíamos de lo que íbamos a enfrentar con Envigado, lo habíamos trabajado. Y sabíamos que ellos venían primero a resguardarse porque necesitaban ganar, sacar un resultado acá y contraatacar. Entonces pienso que manejamos el partido como debía ser, como se trabajó en la semana. Lo que nos faltó fue saber manejar el marcador a favor. El empate para la cantera de Héroes llegó a los 40 minutos por intermedio del recién ingresado Byron Garcés. Alianza llegó a 5 puntos y se ubica en la 13ª posición de la tabla. Su próximo compromiso será este sábado ante el Deportivo Pereira a las 4 de la tarde en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Y ayer también se le dio la clausura a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así le fue a la Selección Colombia. Este domingo se clausuraron los Juegos Olímpicos de París 2024 y hasta el último momento Estados Unidos logró arrebatarle el liderato de medallero a China en una competencia pareja. Ambos países terminaron con 40 medallas de oro, pero el desempate se decidió por el número de platas, donde los de Estados Unidos superaron a los chinos 40-27. Estados Unidos cerró su participación con un total de 126 medallas, mientras que China acumuló 91 preseas. Japón se quedó con el tercer lugar, alcanzando 20 oros, 12 platas y 13 bronces. Australia ocupó la cuarta posición con 18 oros, 19 platas y 10 bronces. Francia, como país anfitrión, tuvo una destacada actuación cerrando el top 5 con 16 medallas de oro, 26 de plata y 22 de bronce, sumando un total de 64 medallas. En Sudamérica, Brasil fue el país mejor clasificado, ubicándose en el puesto 20 con 3 oros, 7 platas y 10 bronces. Colombia, por su parte, finalizó en la posición 66 con 3 medallas de plata, 1 bronce, además de llevarse 15 diplomas olímpicos. Con respecto a los Juegos anteriores en Tokio, Colombia registró una medalla menos de plata. Y aquí en Colombia, a finales de agosto, inicia el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20. La Federación Colombiana de Fútbol y Mindeportes une fuerza para sacar adelante este gran evento deportivo. La Federación Colombiana de Fútbol y el Ministerio del Deporte han firmado un convenio por 6.995 millones de pesos para apoyar la organización de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que se celebrará en Colombia. El acuerdo cubrirá gastos de transporte terrestre y aéreo, alojamiento, alimentación, logística, servicios de salud, implementación deportiva e indumentaria para las 24 selecciones participantes. El convenio aprobado por la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo también creará un comité operativo con personal de ambas entidades para supervisar la ejecución eficiente de los recursos. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, expresó su orgullo y gratitud por el apoyo del ministerio, mientras que la ministra Luz Cristina López Trejos destacó el compromiso del gobierno con el deporte femenino y la promoción de la equidad. El acuerdo no solo apoya el evento mundial, sino que también beneficiará a otras áreas del fútbol colombiano mediante la detención del talento y la promoción de reservas deportivas en el país. Y hasta aquí toda la información deportiva. Ubaldo, sigue usted con más RTA Noticias. José Antonio, muchas gracias, muy buenas noches. Recuerden que mañana nos encontraremos a las 12 del día en nuestra emisión RTA Noticias Mediodía, a las 12 en punto, para contarles qué está pasando a la hora del almuerzo. Buenas noches.